Jóvenes, buenas tardes nuevamente. Les habla el profesor Denis Riveros, ¿sí? Para hablar de un nuevo tema, en este caso, que es de la literatura prehispánica. Correcto, jóvenes. Entonces, hablar de literatura prehispánica, pues, es adelantarnos antes de la llegada de los españoles. Son todas las manifestaciones que el hombre ha dado a conocer en estas culturas solo de Latinoamérica. Hablo como la cultura inca, la cultura maya, la cultura azteca, que han desarrollado muchas manifestaciones culturales y también literarias. Antes, lógicamente, como vuelvo a mencionar, de la llegada de los españoles, ¿no? Estas obras que han aparecido dentro de lo que es el continente de Latinoamérica se han venido dando a través de unas tradiciones orales. Significa que han sido contadas constantemente a través de algunos cronistas, ¿no? Los cronistas son los que van a relatar entonces toda esta manifestación cultural en esta parte de las culturas netamente de Latinoamérica, ¿no? Hay que recordar entonces que una crónica es una narración, ¿sí? De la historia, de una parte de la historia de una cultura que es escrita, ¿no? Esta narración escrita histórica a la vez tiene que tener un orden en el tiempo, por eso se llama pues que tiene que tener un orden cronológico, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Ya. Hay que recordar entonces que la literatura prehispánica fue anónima y colectiva. Es cierto, los escritores de esta época prehispánica no colocaron pues sus nombres en el momento, pero en el momento de dejar sus obras literarias, ¿no? O algunas han dejado solo los títulos de las obras dentro de lo que vendría a ser su característica. Es agraria esta literatura prehispánica porque narra mayormente acontecimientos acerca de lo que es la tierra, la agricultura, ya que mayormente en esta época, pues la tierra, nos referimos, ¿no? Era conocida pues como la gran madre, ¿no? Sí, es la que nos daba todo, nos brindaba todo. Por eso que la característica de la literatura prehispánica es que es agraria, ¿no? Es oral, lógicamente, porque en estos pueblos conquistados, solamente pues los padres transmitían de una forma oral, como cuentos a sus hijos, las historias de esta época, ¿no? Y estas se fueron reproduciendo, contando de generación en generación. Decimos también que la literatura prehispánica es panteísta, ya pues que en esta época se creía en la naturaleza, ¿no? Y todo lo que contiene la naturaleza, como el sol, los animales, situaciones atmosféricas, los rayos, la lluvia. Entonces, por eso también se dice que esta literatura era pues panteísta, ¿ya? Porque tenían admiración y culto a la naturaleza. Los mejores representantes de esta parte de la literatura prehispánica, antigua, una de las grandes culturas es pues la cultura azteca, ¿no? Esta cultura azteca donde el tema principal era pues la lucha de los dioses, ¿no? Una lucha violenta, terrible entre los dioses de la cultura azteca. Una de las obras más importantes que podemos resaltar en la cultura azteca es pues Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl es una obra que habla justamente de la lucha entre los dioses dentro de esta cultura azteca. Son algunos de las mejores, pues, representantes dentro de lo que vendría a ser, pues, culturas, ¿no? De la literatura prehispánica, como la cultura azteca, ¿no? Tenemos también la cultura maya, ¿sí? Donde nos habla, por ejemplo, en tres etapas. La primera nos habla de la creación del mundo, ¿sí? Cómo crearon a los animales, cómo crearon, pues, también a lo que es los seres humanos. Y dentro de las obras más representativas de la cultura maya tenemos al Popol Vuh, sí, considerada el Popol Vuh como el libro sagrado de los mayas, que habla justamente de una tribu muy importante que se llama la tribu de los Quiché. También dentro de esta parte de la literatura prehispánica se desarrolla una importante y para nosotros muy relevante, pues la cultura incaica, ¿no? Donde mayormente la cultura incaica lo que se toca en los temas son religiosos, sobre la actividad agrícola, la parte agraria. Eso es lo que mayormente desarrollamos los incas, ¿no?
La obra más representativa sería pues la obra Ollantay, ¿no? Esta obra importante que habla acerca del Imperio Incaico, ¿no? Del Inca Pachacútec, de un amorío entre Ollantay justamente y Cusicollor, ¿no? Recuerden que Ollantay pues era un general, ¿no? Del antiguo Tahuantinsuyo, ¿no? Estas son entonces algunas de las culturas importantes que desarrollaron literatura en esta parte preincaica, ¿no? No podemos también dejar de mencionar al Inca Garcilaso de la Vega con sus comentarios reales de los incas. También un cronista importante en el Perú fue Guamán Poma de Ayala, que también nos dio a conocer la importancia del Perú y la llegada de los españoles en su obra que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Vamos a centrarnos mayormente en la parte del Popol Vuh, ¿sí? Esta obra, si tú recuerdas muy rápidamente, te dije pues que pertenece a la cultura maya, ¿no? Y que se le llamaba también el libro sagrado de los mayas. Esta palabra Popol Vuh, entonces vamos a colocarle la primera palabra Popol, que también tiene una significación que es la comunidad, una casa, un conjunto de personas, mientras que la palabra Bu es simplemente un papel, un libro, ¿no? De una corteza, como los papiros antiguos, donde se escribía lógicamente una historia, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a narrar la parte de el Popol Vuh, ¿de qué trata? Vamos a narrarlo en tres partes, ¿ya? La primera parte de esta obra del Popol Vuh habla pues acerca de lo que son las leyendas de la creación. Hablamos de todo tipo de creación, ¿no? Hablamos de la creación de las aves, de los animales de cuatro patas. Hablamos de las criaturas que van a ir creando. Primero para que crean el hombre, para que el hombre, ¿por qué querían crear al hombre? Para que le veneren a los dioses, porque se habla de dioses, ¿sí? Crearon primeramente hombres de lodo, que lamentablemente se disolvían pues por la lluvia. Luego criaban hombres de madera, crearon hombres de madera, pero los hombres de madera no podían venerar a los dioses, ¿no? Entonces, de esto nos habla en la primera parte de la creación de los seres, ¿no? De los seres, ¿ya? También podemos ver en la segunda parte, para contar una parte de la historia, nos habla pues acerca de la comprensión de cómo había ese tipo de leyendas en esta época. Hablamos de leyendas del bien y el mal, la lucha de los dioses, también existen aquí. Relatan las aventuras de algunos seres, de unos héroes que se vuelven protagonistas en esta obra, que es muy importante en la segunda parte, ¿no? Voy a narrarles un poquito de la historia, habla de unos grandes nombres, pero al final habla de dos personajes importantes que son unos jóvenes hijos, ambos hermanos, que no creían pues en los dioses del infierno, ¿no? Que se llamaban los dioses de Xibalba, ¿sí? Y siempre pues estos jóvenes jugaban a la pelota, siempre, ¿no? Siempre jugaban a la pelota y donde jugaban pues justamente en la parte del fondo, en el suelo, en el subsuelo, ahí estaban los dioses, ¿no? Y los dioses pues siempre estaban enojados de porque jugaban justamente en la capa de arriba, ¿no? En la tierra jugaban estos jóvenes a la pelota, ¿no? Entonces, los dioses pues deciden enviar a sus mensajeros, que eran unos búhos, ¿sí? Para decirles pues que estos jóvenes se acerquen al infierno, o sea, donde están los dioses de Xibalba, ¿no? Entonces los jóvenes fueron con sus implementos, con su pelota de caucho, con sus implementos, a las profundidades de la tierra, tuvieron que pasar ríos de sangre, barrancos, luego cuatro caminos, uno rojo, uno negro, uno blanco, uno amarillo. Finalmente el camino negro les dijo que tenían que ir por ahí ante los dioses de Xibalba, ¿no? Llegaron y los dioses siempre trataban de engañar a los jóvenes, ¿no? Entonces los jóvenes tenían que hacer caso, les hacían sentar en asientos ardientes, les daban unas velas, unos cigarros y les decían que toda la noche no debían apagarse, lamentablemente se apagaban. Finalmente mataron a uno de los hermanos, los dioses, ¿no? Y la cabeza de este hermano fue pues colocada en un arbusto, en un árbol, y esa cabeza se volvió una fruta. Tiempo después,
una de las hijas de uno de los dioses del infierno, una doncella, tomó ese fruto le escupió en la mano de esta princesa, de esta doncella, y le dijo a la cabeza pues que tendría de ahí su descendencia, ¿no? Es cierto pues que la mujer quedó embarazada, años después fue a la tierra, vivió en la tierra a buscar a la madre de la cabeza que justamente pues le había engendrado dos hijos, ¿sí? Y después de tiempo dio a luz a los dos hijos. La princesa venció a los dioses, tuvo a sus hijos. Estos hijos, pues, ya los hijos son los que van a engañar a los dioses, porque nuevamente van a ponerse a jugar y los dioses los van a invitar al infierno. Los jóvenes van a ir, los hijos ya van a ir al infierno, donde están los dioses de Xibalba, y van a engañar a los dioses. Finalmente los van a vencer a los dioses, ¿no? La última parte ya de la historia es cuando estos jóvenes, ¿sí? Se vuelven unos hombres bellos y hermosos después que han sido pues sus huesos porque los mataron y luego sus huesos pues los que prácticamente los molieron, ¿no? Y se volvieron unos jóvenes muy hermosos y bellos. Eso es lo que cuenta la historia. Al final ellos, esos dos jovencitos, van a engañar a los dioses y uno de los jóvenes se vuelve el sol y el otro joven se vuelve la luna, ¿no? Esta es la historia en la segunda parte acerca de el Popol Vuh. Ya en la tercera y última parte, pues narra los orígenes de los pueblos indígenas en Guatemala, los reyes que gobernaban en la región, los fundadores, los primeros seres humanos. O sea, es una historia muy importante que lógicamente para su mejor comprensión la vamos a contar en el transcurso de la siguiente clase, pues, ¿no? El Popol Vuh, entonces, no podemos olvidar que es un legado de la historia maya, ¿no? De la cultura maya. Cuenta todas las creación de los seres humanos dentro de esta cultura, ¿no? Y no podemos olvidar también que el Popol Vuh es considerado el libro sagrado de los mayas, ¿no? También reconocemos que este libro, pues, del Popol Vuh, sí, fue, pues, traducido por Fran Francisco Jiménez. Fray Francisco Jiménez tradujo esta obra del Popol Vuh que estaba inicialmente, pues, en el lenguaje de los mayas. Entonces, no olvidemos, jovencitos, pero no olvidemos que esta obra del Popol Vuh lo hemos dividido en tres partes, ¿no es cierto? La última parte hemos visto muy bien donde se ve el origen de Guatemala, ¿no? De sus primeros indígenas, ¿correcto? Y todos los reyes que gobernaron en ese pueblo maya donde gobernaban, estaban el famoso pueblo de los Quiché. Este es un pequeño resumen de lo que es el Popol Vuh que lo vamos a ampliar en la siguiente ocasión, jóvenes. Nos vemos hasta la siguiente clase.